El fantasma errante. Nos vamos a ir hasta Querétaro, donde ya se encuentra Sergio. ¿Cómo estás? Hola, Gina, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido. ¿Nos quieres contar alguna experiencia? Así es, Gina. Mira, yo ya les había contado una experiencia aproximadamente hace un año, no sé si recuerdan, del Indio Conina allá en Querétaro. Ah, claro, sí. Pues bueno, ahora me hizo otra vez, pues platicarle otra. Ya ven que les había comentado que pues soy trailero. Sí. Y pues hay muchas, ¿verdad? Tú sabes que aquí en la carretera pues hay muchas historias, ¿verdad? Que uno ve aquí, pues en altas horas de la noche, ando solo y se presta, ¿no? La temática para las cosas extrañas. Ahorita, pues yo me encuentro aquí en Estados Unidos. Yo estoy manejando aquí en Estados Unidos hacia lo que es el norte de Estados Unidos. Es un trabajo temporal. Y pues vaya, que aquí han pasado cosas así medio extrañas, pero una que les quiero platicar fue una que me pasó a la altura de Ciénaga de Flores, en Nuevo León. Yo pues circulaba de Nuevo Laredo a Nuevo León por una carretera que es libre a Sabinas. Sí. Hay un lugar conocido que se llama Mamulique. Es como una especie de sierra ahí en el estado de Nuevo León. Yo estaba circulando por una carretera federal, ¿verdad? Sí. Porque para entrar a esas cuestas pues son dos, ¿no? Las pistas y la federal. Resulta que cuando yo iba circulando en la carretera federal, exactamente al estar subiendo lo que viene siendo el Mamulique, me llamó la atención un aire muy helado que se sintió. Estábamos en pleno verano y lo que es una temperatura entre Monterrey y Nuevo Laredo en temporada de verano es pues algo infernal, ¿no? Sí. Y pues me llamó la atención un aire muy helado el que yo sentí. La verdad, ahorita recuerdo, pues más que nada porque estoy solo y se me hace así como que la piel de gallina nuevamente. Sí. Claro. Fíjense que yo traía un camión, pues ya muy viejito, ¿verdad? Y saltaba mucho. Yo recuerdo que pues brincaba en los topes, en los huecos. Y me llamó mucho la atención porque cuando yo iba subiendo en esa carretera, que en ese tiempo ya estaba, pues la verdad, muy maltratada, después del aire frío, uno pues va concentrado en su camino, ¿verdad? Uno va concentrado, pues la vista hacia enfrente, ¿verdad? Y pues tratando de hacer su trabajo lo mejor posible. Claro. ¿Quién sabe cómo volteo así como que de reojo? Y al lado mío, en lo que viene siendo el asiento del copiloto, voy viendo los pies de una persona. Unos pies descalzos que no alcanzaban el piso del camión. Yo les digo que estaba manejando un camión viejito porque esos son muy particulares, porque los camiones nuevos pues ya tienen bolsitas de aire en los asientos y pues te puedes subir, te puedes bajar, pero esos camiones viejitos los asientos estaban muy bajitos, relativamente bajitos, o sea, uno tenía que venir con los pies casi inclinados, ¿verdad? Entonces a mí me llamó la atención porque esos pies no alcanzaban el piso. Yo la verdad me espanté tanto que no recuerdo exactamente cómo fue que llegué. El tiempo se me hizo eterno, pareció que conducía durante horas. Nunca perdí los estribos. Eran aproximadamente las 4 de la mañana y esos pies que yo miraba, agarraba valor, no sé de dónde, volteaba de reojo. Pues uno tiene vista pues periférica, ¿verdad? O sea, a pesar de que uno está
viendo en un lugar, pues puedes ver a veces muchas acciones que pasan por los lados, ¿verdad? Entonces yo miraba que, o sea, esos pies se de cuenta que como si estuvieran en un columpio, ¿verdad? Como si se impulsara así, ¿verdad? Pues para mecerse. Sí. Entonces, yo la verdad no sé de dónde agarré valor, no fue que instinto me pasó, pero volteé así como que, digamos, a ver la otra ventana desde el otro lado, de mi parabrisas. Entonces miro la otra ventana como si de plano mi asiento se hubiera volteado a ver el otro lado de la carretera, y como pude estaba manejando. Yo ya no quería ni siquiera meter cambios del tractor, o sea, me fui con una sola velocidad, muy bajito. Yo no quise voltear, yo no quise agarrar el bastón para nada, yo ya no quise saber nada. Yo nomás quería ver luz, yo nomás quería ver, ¿cómo les explico? O sea, sí, en Ciénaga de Flores pues ya empieza a ver casitas, que negocitos, que una vulcanizadora y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces haga de cuenta que en la primera que vi así un negocito, de cuenta que dejé el camión, puse el freno, como pude y agarré valor, puse el freno, volví a ver que seguía ese pues no sé si es fantasma, muerto, no sé qué sea. Yo corrí, haz de cuenta que corrí hacia el otro lado y había como una especie de, pues que, bueno, aquí en la carretera, allá en la carretera en México se le conoce como cachimbas, ¿verdad? Un lugar donde pues tomas un café y te relajas un rato con amigos y colegas. Sí. Pues yo me meto y la persona una señora que estaba ahí me dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Estás bien blanco? ¿Estás seco? Y yo la verdad no pude hablar. Cuando yo reaccioné, cuando yo ya como que entré de sí, me empezó así a sudar. Eran las 10 de la mañana, yo no podía salir de ese lugar. Yo quedé como estamos hablando que de las 4 a ese lugar dieron a lo mucho a las 5 de la mañana, 5 y fraccioncita. Eran las 10 de la mañana cuando yo entré en sí, cuando yo me dije, ay cabrón, esto me pasó, y hijo, o sea, horrible. Me acuerdo que cuando yo reaccioné, porque estaba despierto en todo momento, sí, porque recuerdo todo lo que me decían, recuerdo que la señora me decía que me tranquilizara, que esto y que lo otro, pero cuando yo ya mi mente empezó a carburar, ¿verdad? Cuando ya dije, bueno, esto, pues no sé qué habrá sido, ¿verdad? Obviamente, pues uno pues es fan de este tipo de situaciones y todo, y dice, pues es un fantasma, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Sí. Pero, o sea, volví en sí, y la verdad, cuando ya me tomé un cafecito, me relajé, me mojé la cara, de hecho me estaba hable y hable mi rastreo, ¿verdad? Que dónde estaba, que no me parara, que continuara mi camino. Yo pues ni modo de decirles, pues vi un fantasma, ¿verdad? Eso, o sea, a ellos les vale que eso, o sea, realmente pues dicen, no me interesa y sigue trabajando. Entonces cuando yo regreso a mi camión, o sea, eso fue ya lo más impactante que de plano me hizo, de plano renunciar del trabajo, o sea, hasta yo de ray me fui. Yo ahí mismo bajé mis cosas, lo que pude agarrar, y tomé un drive de regreso a mi rancho. Cuando yo me subí, se abre la otra puerta y me la avienta, como que ¡pum! Me dan un portonazo, pero fuerte. Órale. Hombre, ahí agarré y me bajé, como pude agarré mis maletas y mi cartera, mi teléfono, y ahí mismo el primero que pasó es aviéntame un rayo. Sí. De plano me dieron un portanazo fuertísimo y digo, eran las 10 de la mañana. Yo sé que no tiene mucho que ver, no sé, que sea de noche o de día, ¿verdad? Claro, sí. No sé si los fantasmas no duermen. Yo creo que no. Pues no. Pero fue algo horrible, la verdad, que ahorita les platico y se me pone así como que la sangre bien helada, no lo sé, sí. ¿verdad? Oye, pues es que lo que quería ese ser con esa agresividad, eso que ocurrió, el portazo, fue precisamente llamar tu atención, o sea, espantarte, que te dieras cuenta que ahí estaba y no había forma de evitarlo, ¿verdad? Pues sí. No, la verdad no, y ya haz de cuenta que mientras yo estaba como en un sentido como shock,
se pudiera Sí. decir. Sí, lo claro. sé. Sí. Recuerdo que un señor me dijo, ¿verdad? O sea, así como que entre, ¿cómo le explico? O sea, no sé, no estaba en sí, pero recuerdo que me estaba hablando sobre esa niña que se aparecía y que hacía maldades y que, o sea, era algo que dice, sí, brutal. ¿Te fuiste de aventón y ya jamás se volvió a presentar esto, ya jamás te volvió a ocurrir, o hay algo más que tengas que platicarnos? No, pues de ahí a nada, o sea, pues yo prácticamente me busqué otro trabajo en donde ya no corriera por la libre y pues pagaran las pistas, ¿no? Porque, no sé, me quedó muy mal el recuerdo de ir por allá. Sí. La verdad, ahorita yo me he ido de vacaciones en mi carro particular y prefiero pagar el costo de la pista a volver a pisar ese tramo, ¿verdad? Ahorita ya exactamente tengo como 7 años que no lo recorro y ni lo quiero recorrer. Oye, ¿no te queda la curiosidad de saber si efectivamente es el tramo el que está, digamos, ahí como que con una energía negativa estancada? ¿No te queda la curiosidad de decir, a ver, voy a pasar por última vez, nada más para comprobar? ¿No te queda así esa espinilla? Fíjate que sí me queda la espinita, pero es algo que, o sea, es algo muy feo. Porque mira, cuando uno es más chavo dice, ojalá y me espanten, y ojalá y se me aparezca algo, y ojalá y voy a invocar aquí, voy a invocar acá, pero cuando realmente lo vives, sí, es algo tremendo, la verdad. Sí, claro, ¿no? Pues dice una sabiduría en las redes, ya ves que ponemos unas de regreso de corte, ¿no? Que dice, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero ¿a poco no? No, yo también, no, claro, o sea, yo la verdad dije, no, ni por aquí, y era muy sonado todo eso porque abajo hay como una especie de voladero. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de venir a Nuevo Laredo, pero entre Ciénega y Nuevo Laredo hay un voladero y se han ido cajas y camiones y carros y todos se han ido desde allá para abajo, o sea, entonces yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? O sea, hay muchas vidas ahí que se han perdido. Sí, la verdad, sí, muchas crucecitas ahí, bastantes cruces que se pintan ahí, por lo mismo, ¿no? Haciendo referencia al lugar en donde fallecieron las personas. Ajá. Híjole, amigo, pues qué terrible. Bueno, pues así son las cosas, de repente no se puede evitar pasar por esos sitios, nada más que sí llama la atención, ¿no? Porque justo en ese tramo de la carretera hay tantas cruces, hay tantos señalamientos de accidentes o personas que fallecieron. ¿Por qué tantos? O sea, siendo la carretera tan larga, ¿por qué se acumulan en una sola zona? ¿Verdad? Exactamente. Sí, exactamente. Y uno como chofer de camión, pues conoce muchos lugares que entre los mismos camioneros se platican, o sea, entre los mismos choferes, pues nomás te dicen, no, así hasta el tono de burla, hagas con la muertita o hagas con el muertito, y pues la verdad uno aquí tiene que tener el nervio a cero porque pues uno no tiene un horario, como puedes manejar de día, como puedes manejar de madrugada, y pues, pero pues nomás falta así pues la bendición y vámonos a trabajar. Eso es, amigo. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas narrado esto, una experiencia fuerte que viviste, lo recuerdas y sientes todavía la piel de gallina como lo mencionas. Yo te agradezco y espero que no sea la última vez que charlamos, amigo. No, tengo otra leyenda que después yo creo que, no sé, 1 o 2 semanitos ya les platico, una leyenda muy buena que muchísimos choferes saben y que a mí ya me pasó. Órale, me va a parecer genial, amigo. Entonces nos ponemos en contacto, ¿no? Nada más nos avisas si estás disponible para no interrumpir tus actividades, ¿no? Claro que sí, yo les mando 50 otra vez. Órale, amigo, muchísimas gracias. Que tengas una buena noche. Gracias, igualmente Nacho y Gina, saludos. Gracias, excelente noche. Tengo algo que, bueno, pasó hace algunos años, pero sí es una historia un poco tétrica. No sé si ustedes me la puedan escuchar. Claro. O vean qué es lo que sucede. De manera rápida y breve les comento. Yo no tengo mucho contacto con la familia de mi papá, la verdad, ni siquiera me caen bien, por ciertas cuestiones que, pues, a mi punto de vista no son muy buenas gentes, ¿verdad? Pero hace algunos años la mamá de mi papá falleció,
como les comento, pues yo no tengo muy buena relación con esa familia. A la señora pues yo no le tengo el afecto o no le tengo el dolor que debería de tenerle uno hacia un familiar, porque la verdad nada que ver con esa gente. Entonces resulta que la mamá de mi papá se enferma, se pone muy mal, llega un momento en el que pues tiene que fallecer. Y a mí me obligan a ir al velorio, etcétera, pero antes de que fallezca y de que yo tenga que ir a todas estas cosas, yo sabía que la señora estaba enferma, que la señora se sentía mal, que la señora no estaba bien. Entonces, antes de que la señora falleciera, bueno, la mamá de mi papá, antes de que ella falleciera, en mi teléfono celular, antes de los touch, porque fue mucho antes de los touch, yo recibo una llamada telefónica. A la hora de recibir la llamada telefónica, me doy cuenta de que contesto y se escuchaban como respiraciones, ruidos de interferencias, unas cosas muy feas. No se escuchaba qué querían decir, no se escuchaba nada más que una respiración como muy fuerte, muy agitada, era frustrante. Porque de verdad daba miedo, porque se escuchaba incluso hasta como intermitencia, se escuchaba como si alguien quisiera hablar y no pudiera. Se llegaron a escuchar uno que otro grito, así medio feitos. Y pues terminé cortando la llamada, no se cortaba de manera normal. Tuve que quitarle la pila al teléfono para poder cortar la llamada, porque pues no se colgaba. Dije, pues a lo mejor fue algún fallo de mi teléfono, saber quién me marcó. Yo suponiendo que era algún amigo mío o alguien que me quiso jugar una broma. Cuando yo marco el número de teléfono que se registró, me contestan, Innova, muy buenas tardes. Y yo, ¿a dónde llamo, perdón? Innova. ¿Para qué haga usted sus pedidos? Somos de los que anuncian productos en la televisión. Usted puede hacer su pedido, bla, bla, bla. ¿En qué le ayudamos? Les digo, pues es que salió una llamada de este teléfono y estuvo así y así. Registraron su base de datos y resulta que en su base de datos mi número de teléfono apenas se estaba registrando cuando yo llamé. De ellos no salió ninguna llamada. Como a las 2 horas de que yo llamé a ver qué onda con este proceso, Sí. resulta o me comentan que falleció la mamá de mi papá. Y que a muchos les estuvieron pasando cosas raras, que a muchos les pasó lo mismo que a mí, que recibieron una llamada telefónica y que a la hora de llamar el número de teléfono no concordaba o no les contestaba, no eran de otro lado, o cosas así, y dicen que la señora pues lo que quería era despedirse, ¿no? Y yo así como de, bueno, yo la verdad no entiendo el por qué se querría despedir de mí, si como comento, no tenía yo muy buena relación no tengo muy buena relación con esa familia, con esa señora tampoco. También a mi mamá le pasaron cosas raras, a mis hermanos, pero sí fue justamente antes de que la mamá de mi papá falleciera, o no sé si ya sería en el momento en el que ella falleció y nada más nos vino a avisar o algo así. Buenas noches, estamos ya con Irving. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gina. Buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas? De Cuautitlán Izcalli. Izcalli, presente en el Estado de México. Irving, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, pues es un relato que ya quería contar desde hace mucho tiempo. Los he estado siguiendo desde años, desde que empezó la Mano Peluda. Bien. Y bueno, esta historia a mí me pasó cuando yo tenía aproximadamente como 16 años. Cabe señalar que antes de todo esto, a mí siempre me llamó mucho la atención todas estas cosas ocultistas, esotéricas. Y cuando yo empecé a atraerme por todo este tipo de cosas, yo me compré un libro que se llama El resurgimiento de Lucifer, rock and roll y ocultismo. Esto lo hice yo cuando... Lo hice no por creer en el satanismo, ni mucho menos, simplemente por saber un poquito más. La curiosidad me llevó a todo esto. Sí. Y bien, bueno, cuando yo empecé a leer este libro, obviamente a mi mamá pues como que no le parecía mucho. Ella era un poco conservadora en todo ese tipo de estas cosas, y lo escondió. Para este libro yo ya lo había leído más de la mitad. Entonces,
una vez que pasó todo esto, pues yo seguí haciendo mis otras actividades y a los 3 días aproximadamente yo tuve un sueño. Y a mí me parece muy extraño todo ese tipo de cosas porque el sueño fue muy lúcido. Yo estaba muy consciente del sueño. Yo despertaba en el departamento donde yo vivía con mis papás. Pero lo curioso era de que el departamento se veía muy exacto. Muchas veces cuando tenemos sueños lúcidos podemos percibir las cosas, son más nítidas. En este caso todo se veía intacto a la vida real. Y cuando yo empiezo a buscar yo empecé a buscar el libro, pero fue como ¿cómo poder decir? Empecé a sentirme atraído por buscar algo. Yo no sabía que era el libro. Entonces me dirigí a uno de los cuartos del departamento. Era la recámara de mis papás. Ellos tenían 2 libros, me fui a uno. Y en el tercer compartimiento, yo quito unos folders, bueno, una bolsa, unos folders, y luego veo el libro. Cuando yo agarro el libro, pues veo así claramente el libro. El libro se puede hasta todavía conseguir. Es de pasta roja, lo vi así, igualito. Y tenía el nombre del título, y aparte tenía una imagen de un demonio egipcio. Entonces cuando yo lo veo en el sueño, yo me sorprendo, y el libro empieza a destellar una cierta luz. Entonces esa luz me hizo despertar. Cuando yo me despierto, sí, pues me despierto encandilado, que fue lo más extraño. Obviamente espantado, empiezo a rezar y todo, me dormí con miedo. Y eso fue un viernes. Entonces yo al siguiente día, que era sábado, me desperté y le iba a comentar yo a mi mamá respecto al sueño. Pero antes de irla a ver, ella estaba en la cocina, dije, bueno, voy a buscar, ¿no? O sea, cómo fue el sueño. Entonces me dirijo al cuarto de mis papás y me doy cuenta que hay una bolsa y está los folders, o sea, igualito al sueño. Y me doy cuenta que está el libro. Entonces, de aquí empieza toda esta yo creo que tiene que ver algo con alquimia, porque el libro yo empiezo pues como a buscar algún sentido a todo este tipo de cosas. Sí. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Voy a deshacerme del libro. Yo le dije, no, yo pues es mi libro, pues prefiero yo deshacérmelo. Estamos platicando con Irving. Entonces nos comentaba que pues, su mamá no estaba muy de acuerdo que tuviera este libro. Sin embargo, si era deshacerte de él, dijiste, bueno, si yo lo traje, yo me lo llevo, me deshago de él, ¿no? Sí, fue curioso porque en primera el libro para mí no era un libro, no era un grimorio. Había leído ciertos libros un poco más fuertes, entre otros ocultistas como Eliphas Levi, Aleister Crowley, pero este libro más que nada era una crítica hacia la religión cristiana. Entonces pues no se me hacía como que algo fuerte como para que se desencadenaran más cosas. El libro yo lo quemé con unos amigos. Entonces a partir de eso, y hablaba de alquimia más que nada porque muchas veces se menciona que toda esta materia, cuando se inmaterializa, pues se vuelve una energía, ¿no? A lo mejor no percibible a los sentidos del ser humano. Entonces, cuando quemo un libro yo empiezo a tener muchos, subida de muertos, parálisis de sueño. Empecé yo a investigar, empezaron a aumentar todo ese tipo de cosas, sabes, primero son como que no puedes respirar, el siguiente síntoma sería como que escuchar cosas, y el tercero, que ya sería como, por lo que investigué, son ataques epilépticos catatónicos, viéndolo en el lado más científico. Empiezo yo a ver cosas, pero era curioso porque como yo iba en ese tiempo yo iba en la preparatoria, pues yo me levantaba y me levantaba temprano, como a las 5 de la mañana. Y era curioso porque yo cuando llegaba a mi recámara se sentía pues se sentía muy fría la recámara, empezaba a oler como a azufre, como a muerto. Entonces no me sugestionaba, a pesar de que como que ya más o menos tenía la idea de que había una energía un poco pesada.
El punto fue de que estuve 6 meses después de quemar el libro sin dormir. Y bueno, para... ¿6 meses? 6 meses. Es 6 muchísimo meses. tiempo. Sí, de hecho fue todo el semestre de la preparatoria. Pero bueno, el punto de esta historia, porque yo sé que hay muchos detalles que a lo mejor se pueden perder, pero digo, son cosas muy redundantes que le llegan a pasar a las personas cuando se meten con este tipo de energías. Uh-huh. El punto fue de que mi mamá no me había comentado. Toda esta historia se las comento porque pues hubo muchas cosas que yo no sabía. Mi mamá le dijo a una tía que no podía dormir, inclusive fue un padre a bendecir la casa. No sé si a lo mejor, creo que fue un exorcismo, algo así. Ajá. Pero realmente las cosas no funcionaron, de hecho empeoraron. Entonces una tía bueno, ya ven que en Chiapas muchas veces tienen estas costumbres chamánicas, tienen Correcto. pues otro tipo de vida espiritual, ¿no? Mística. Sí. Entonces ella le comentó que pusiera una palma debajo de mi cama, pero una palma seca, que ya haya tenido unos 3 años de tenerla guardada, porque como que agarra un poco más de fuerza. Entonces mi mamá la puso en la semana, no sé, fue un lunes, un martes. Resulta que me acuerdo muy bien de los días, fue un miércoles, eran los días lluviosos, como hoy, bueno, granizó, ¿no? Por así decir. Sí. Había tormenta eléctrica y todo. Entonces, yo estaba dormido y me despierto en la noche. Obviamente, cuando yo me despierto me doy cuenta que no estoy en un desdoblamiento, no estoy en una parálisis de sueño, porque normalmente no te puedes mover. En este sueño estaba totalmente consciente, sabía que estaba despierto. Entonces yo abro los ojos y para eso en mi cuarto habían 2 camas. Nada más que en una cama yo me dormía, en la otra no había nadie, era el cuarto para mí solo. Y al lado de mí veo postrado una persona, ¿cómo decirlo? Vi como estaba todo oscuro, yo vi como una persona al lado de mí, así al lado de la cama. Sí. Y cuando yo volteo a ver esta persona, pues veo que lo empiezo a ver bien, con la vista un poco más nítida, y era una persona, estaba desnudo, tenía el cuerpo, era una persona atlética, no tenía cabello, estaba pelón, y estaba lleno de tatuajes, todo el cuerpo estaba lleno de tatuajes. Entonces cuando lo empiezo a ver, eran símbolos muy extraños, para mí, no sé, he visto símbolos celtas, egipcios, pero estos símbolos no eran nada parecido a lo que yo había visto antes, o que he visto ahora. Entonces, este ser, lo que sí vi es de que tenía 2 chipotes en la frente, como si se manifestara un demonio. O sea, y es curioso porque tiempo después, voy a hacer una pequeña pausa aquí. Yo leí un libro que se llama Suma Demoníaca. Demoníaca, muy sí. bueno. De José José Antonio Antonio Fortea. Exactamente. Entonces, yo me di cuenta que en el libro menciona de que los demonios se interpretan mucho a la imaginación del hombre. Sin embargo, o no obstante, su esencia natural, por así decirlo, permítanme la palabra, es como un humo negro. Sin embargo, este ser, yo lo veí así como un ser humano, pero como lo pintan los demonios, ¿no? Nada más que no tenía cuernos, tenía chipotes. Y yo cuando lo volteo a ver, se me queda viendo con una mirada muy con odio, lleno de odio. Entonces, obviamente, pues, yo me espanté, pero estaba despierto. Entonces yo cerré los ojos y empecé a rezar el Padre Nuestro, y después de rezar 3 Padres Nuestros, abro los ojos y lo veo ahí, que se me queda viendo, con la misma mirada, y veía cómo respiraba, o sea, tenía movimiento, que era lo más increíble. Total que cierro los ojos y ya no quise abrirlos. Eso fue un miércoles. Pasó el jueves, el jueves me vuelvo a dormir, pero para este ser, yo me despertaba como a las 3 de la mañana, ya era muy tarde. Se me vuelve a presentar. Sí. Pero sí fue, esto que voy a decir a lo mejor va a ser muy verosímil, porque yo creo que
va fuera del contexto de la realidad de cualquier persona. Lo digo porque vuelvo a abrir los ojos y vuelvo a ver el mismo ser igualito, con todas estas características. Sí. Solamente que cuando yo lo veo, digo, no puede ser. O sea, me pasó ayer y ahorita me pasa. Esto es algo real. Porque inclusive yo dudaba de lo que veía, ¿no? Porque después de haber no dormido bien 6 meses, pues decía, a lo mejor es algo de mi mente, ¿no? Una alucinación. Uh-huh. Exactamente. Entonces, yo empiezo a cerrar los ojos, empiezo a rezar y los vuelvo a abrir. Y cuando los abro, este ser ya estaba enfrente de mi cara. O sea, como que él se había acercado hacia mí, hacia unos cuantos centímetros enfrente de mí. Como 4 centímetros, estaba pegadísimo hacia mí. Y cuando yo lo veo su ira, veo su enojo. Y su cara empieza a cambiar. En un segundo yo veía como 100 caras diferentes de diferentes tipos de personas. Su rostro cambiaba, pero eran como de diferente etnia o de diferentes lugares del mundo. O sea, se veía como rostro de mujer, de hombre, pero con rasgos a lo mejor un poco orientales, africanos, ¿sí me explico? Sí. Y yo cuando lo veo, pues sentí como un vértigo, ¿no? Por la sensación del asombro de ver algo así. Entonces yo digo, esto no, o sea, me voy a morir, no sé. Empecé a sentir una adrenalina muy fuerte en mí. Cierro los ojos y empecé a rezar, ya no los quise abrir. Pasó, eso fue jueves, igual, pero todas las noches eran con tormenta eléctrica, no sé, como que todo se adecuaba mucho a este aspecto muy tétrico, ¿no? Sí. Llegó el viernes y para esto, pues, no sé, o sea, yo era una persona, incluso yo hasta lo pienso ahora, porque si me pasara esto en la actualidad, yo ahorita tengo 31 años, sí, ya con demasiado conocimiento, un poquito más de experiencia, pues no sé, son cosas como que inexplicables y creo que no podría afrontarlo, ¿no? Sin embargo, como estaba un poco más joven, digo, 16 años no es mucho, claro. Yo como que seguí mi vida normal. Entonces al otro día, que era viernes, me vuelvo a acostar, todo normal, y me vuelvo a despertar, pero no miento, antes de despertarme fue muy curioso porque aquí me di cuenta que sí era algo muy real. Y hay un dato muy curioso en todo esto que quiero que ustedes me puedan disipar estas dudas, porque por ahí escuché al maestro Sohan en alguna pregunta que le hicieron cuando un demonio entra en el cuerpo de una persona. Ajá. Y ahí fue donde yo me di cuenta que sí era un demonio. Y también claro, apoyándome un poquito con el libro de Suma Demonaica. uh-huh. El punto fue de que el viernes yo empiezo a tener un sueño. Y empiezo yo a ver cerca de mi casa, bueno, yo vivía antes en departamentos, había una zona así como parques y montes, como muy natural, pues. Y yo veía ya a mi ángel en un árbol, pero el ángel sí se representaba de igual manera, como lo representa el humano, ¿no? Fíjate cómo todo lo que nos has narrado lleva una relación muy directa con este famoso libro, ¿no? O sea, todo, no sé si se abrió ahí tu sistema de activación reticular o algo así, amigo. Sí, mira, era muy curioso porque yo inclusive en la primaria, sin saber, muy incauto, me había comprado un libro de runas, así invocaciones, como que siempre busqué eso. Nunca fue por mi familia, ni mucho menos, simplemente era porque me atraía esto misterioso, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, sí. En el sueño yo veía a mi ángel. Él tenía estas características como siempre han sido pintadas por el hombre. Yo lo veía así como un ser blanco, con sus alas, sus sandalias, tenía como un listón en el cabello, su túnica, y él tenía elevado con su mano derecha una triada en sus dedos, ¿no? O sea, hacia arriba, como elevándose, pero sin volar, estaba como elevándose. Uh-huh. Y cuando llegaba a la copa del árbol, le caía un rayo en el sueño. Uh-huh. Pero cuando le cae el rayo en el sueño, cae un rayo ahora sí que en la vida real, ¿sí me explico? O sea, como que coincidió. Uh-huh. Cuando cae el rayo en el sueño, yo me despierto. Uh-huh. Y
ya ves que cuando cae un rayo y están las luces apagadas, como que se ilumina, ¿no? De luz, ¿no? Sí. Como un segundo, más o menos, ¿no? O Sí, fracciones sí. de segundo. El relámpago, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando yo abro los ojos, pues veo todo iluminado, ¿no? Y me despierto, ahí me doy cuenta que estoy despierto. O sea, no fue como un... O sea, no fue una subida de muerto, o sea, como que ahí yo me desperté conscientemente, mi cuerpo se despertó. Sí. Y empiezo a voltear a los lados y espantado, ¿no? Porque por el sueño, el susto, pues yo creo que cualquier persona que tiene una pesadilla o algo así, pues es una reacción muy natural. Cuando yo empiezo a voltear, esto es lo más grandioso que me ha pasado en la vida. Porque cuando yo empiezo a ver todo esto, para esto yo me dormía, tenía la costumbre de dormirme al revés de la cama, o sea, no en la cabecera. Ajá. Y yo enfrente, o sea, del lado en contrario de la cabecera, pues yo ahí estaba la pared y tenía un crucifijo, ¿no? Sí. Entonces cuando yo empiezo a abrir los ojos, de la cama sale una especie de humo, un humo negro, pero era increíble porque inclusive en la oscuridad se veía más, con una negrura muy espesa. O sea, se alcanzaba a ver la diferencia entre lo oscuro y este humo. Empezó a salir un humo. Sí. El humo empieza a tapar todo lo que yo veía enfrente de mí. Y hasta arriba de este humo se hacía como una punta. Esa punta se dirigió a mis dedos gordos del pie. Y se metieron a mi pie. Entonces, cuando se empieza a meter este ser, sí, yo me levanto, pero a medio cuerpo, ¿sí me explico? Acostado, pero nada más la mitad. O sea, te sentaste. Ajá, me senté, exactamente. Entonces, cuando yo me empiezo a sentar, empiezo a ver que todo el humo se empieza a meter dentro de mi cuerpo. Sí. Pero aquí fue algo muy impresionante porque desde que empecé a sentir, porque yo sentía cómo este humo negro se metía dentro de mis pies, no me podía mover. O sea, mis pies no se movían y empecé a sentir como si se elevara la temperatura, por así decir, en un termómetro, pero en mi cuerpo. Sí. Y cada vez que se empezaba a subir más este ser, o sea, dentro de mi cuerpo, o sea, de los dedos hasta las espinillas, las rodillas, me di cuenta que no me podía mover. Entonces me acuesto, me tumbo ahora sí que en la cama. Sí. Pero yo como que mi angustia fue tan no sé, tan profunda que yo dentro de mí pensé que era el final. Pensé que ya era, me iba a morir. Entonces, aquí hay algo muy interesante en todo esto, porque, bueno, hay muchas cosas muy interesantes que ahorita quiero platicar. Yo cierro los ojos y empiezo a decir, por la señal de la Santa Cruz. Pero hay que escuchar bien lo que dice, ¿no? Cuando uno se persina. Ajá. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Ahí subrayo esto. Líbranos, Señor Dios nuestro. Pero cuando yo dije líbranos, Señor Dios nuestro, yo sentí esa posesión, porque posesión o coronación, bueno, en el palo mayombe, en la religión macombe se corona, ¿no? Desde la cabeza, ¿no? Pero se me hizo muy curioso que en este caso haya sido de los pies, que el maestro Soján comentó eso me impresionó a mí. En el momento que yo siento que llega al cuello, o sea, como que dije, ya es mi fin, ¿no? Y nada más alcancé a decir eso, ¿no? Líbranos, Señor Dios nuestro. De la pared se manifiesta Jesús, pero atraviesa la pared, pero yo cuando yo abro los ojos y lo veo, muchas veces dicen que cuando ves alguna divinidad buena, dejan un aroma bueno, en este caso no. En mi caso, simplemente vi a Jesús, no lo vi de cuerpo completo, nada más de medio cuerpo, y lo veía con una luz muy tenue, como un poco muy tenue, no era brilloso, y se veía su corazón lleno de espinas, y tenía la mano derecha apuntando hacia mí con la triada, o sea, con los 3 dedos, ¿no? Sí. Y yo cuando pasaron muchas cosas, porque cuando lo veo, sentí que esto que tenía dentro
como si te quitaran una sábana de golpe. Ajá. Sentí que eso se fue, lo que estaba dentro de mí. Pero yo cuando veo a Jesús no lo veo con un movimiento normal, o sea, un movimiento motriz en nuestra realidad, no. A él lo veía como un holograma, como que no se movía, pero desaparecía, o sea, como que sus movimientos eran como parpadeantes, y él empezó como a elevarse, y cuando toca la pared, desaparece. Ujú. Y cuando veo que desaparece, empiezo a escuchar la lluvia, empiezo a escuchar todo lo de mi alrededor. Ajá. Pero cuando yo lo vi, yo empecé a llorar, pero no porque yo quisiera llorar, sino cuando él se me aparece, porque esto duró como 10 segundos. Sí. Yo empecé a llorar porque yo empecé a sentir una tristeza, como si Jesús me compartiera su dolor. Pero yo lloré involuntariamente, o sea, era como una voluntad de mi alma, pero en contra de mi cuerpo. Sí. Inclusive mis lágrimas salieron como cascadas, por así decir, taparon mis oídos. Cuando él desaparece, yo me levanto, bueno, no me levanto, me siento. Ajá. Y empiezo yo a destaparme los oídos, ¿no? Porque tenía lágrimas en mis oídos. Sí. Y empecé a escuchar la lluvia, o así normal, todo normal. Ajá. Pero lo más increíble de todo esto es de que sentí paz. Sí. Sí, claro, sí. Y lo más Estabas Ajá. absorto en otra dimensión, amigo. Estabas en otro rollo, como si no estuvieras ahí. Sí. Sí, mira, a mí me costó mucho trabajo poderte decirte todo esto que te estoy contando, porque cuando a mí me pasó como que yo no lo creía. Ajá. O sea, como que yo decía, no, eso fue un sueño, no, pero es que no, o sea, analizando todo, porque después de que pasó eso, jamás me volvieron a molestar así. Lo que sí pasó fue de que empecé a tener yo como que desdoblamientos, sueños lúcidos, control de sonidos cuando duermo. No sé si has oído un poquito de eso, pero como que se me despertó un poquito más esa parte extrasensorial. Ok. Pero me dejaron como de molestar. Pero bueno, no sé, el hecho de que cuando yo escuché, ya no sé cuánto tiempo tiene eso, ya tiene unos 3 años, 4 años, que escuché que el maestro Sohan dijo que le hizo una pregunta, ¿no? Un compañero, Ujú. que dijo que cómo se metía, ¿no? Y él dijo, es que se meten en la frente, en el pecho y en los dedos gordos del pie, pero los dedos gordos del pie yo creo que como que es algo muy, a lo mejor no es muy común. Pero yo cuando yo escuché que dijo eso, dije, entonces lo que me pasó sí fue un demonio. Y luego leyendo un poquito el libro de Suma Demonaica, Ujú. como que todo tiene un poquito más de sentido. Sí. Sí, de hecho ese libro de Suma Demoníaca sí tiene muchísimo contenido y sobre todo que es así como por preguntas. Está muy entendible y Ujú. además tiene muchísima información que a los que nos interesan estos temas, yo creo que nos deja una visión bastante clara. Oye, amigo, y para resumir el asunto, ¿tú sigues buscando el ocultismo? ¿Tú sigues explorando esos caminos? Sí, mira, yo soy licenciado en Comercio Internacional. Ok, Actualmente estudio filosofía. muy bien. En la filosofía pues un poco de filosofía teológica, también no mucho ocultismo, Ujú. pero a mí siempre soy literato en mi lado pasional de hobby. Ajá. Y me gusta, o sea, no lo puedo dejar, o sea, Ujú. me llama la atención, o sea, si me dicen, ¿por qué te gustan ese tipo de cosas? No lo sé, simplemente Te me atraen. apasiona. Exactamente, entonces yo creo que muchos de los que estamos escuchando aquí en la radio, pues estamos por eso, ¿no? Porque Sí. creo que eso desconocido despierta una curiosidad, ¿no? Que no puede ser respondida, ¿no? Y yo creo que cuando empiezas a tener este tipo de cuestiones sobre el sentido de la vida, mucho tiene que ver, ¿no? Con la muerte, ¿no? ¿Qué va a pasar después de que mueras, ¿no? Y a Así mí me es. respondió muchas dudas, porque en primera me di cuenta que a lo mejor hay muchas religiones, ¿no? Budismo, hinduismo, ¿no? Sí. Musulmán, todo tiene una alegoría, una metáfora, hay mucha numerología en todo ese tipo de cosas. Y al final todo va a un mismo camino. Y yo aquí he encontrado muchas respuestas, o sea, sé que voy en un buen camino, pero aún así como que el humano a lo mejor con su debilidad
ser una persona finita y no tener la infinitud de la sabiduría de un Dios, seguimos, ¿no? Buscando, ¿no? En ese bosquejo de dudas, ¿no? Porque claro, las dudas jamás dan respuesta. Entonces, a mí me llama mucho la atención todo ese tipo de cosas, pero sí respondió grandes cosas en mí, porque pues yo, por ejemplo, mucha gente yo puedo ver en este medio que pues a lo mejor no creen en Dios, y buscan otras cosas, ¿no? Pero pues yo tengo la prueba, al menos porque pues yo decía, ¿por qué a mí me pasó esto, no? ¿Por qué vi a Jesús? Si yo no soy una persona que rezo todos los días, que no soy una persona dogmática, no tengo una vida práctica, no tengo ese modus vivendi de estar practicando este tipo de cosas, pero lo que sí puedo decir es de que cuando yo vi al demonio, en mí se despertó una fe que cuando yo empecé a decir esto por la señal de la Santa Cruz, lo dije de una manera tan profunda que yo si quisiera decirlo ahorita, después de que pasó eso, no puedo llegar a ese lapso de madurez de las palabras, de poderme sentirme autorrealizado al invocar algo. No puedo porque a lo mejor estoy muy, muy distraído, muy despierto, tantas cosas que nos rodean en el mundo, en esta realidad a lo mejor llamada ficticia, ¿no? Pero claro, fue lo que me sucedió y pues quería comentárselos. Muy bien, amigo, ¿no? Pues te agradecemos. Hay una pregunta que está aquí pendiente y no la había yo visto. Y te la hace Daniel Romo precisamente. Dice, tu investigación, estas lecturas que has tenido, ¿te han llevado a la práctica del ocultismo? Es decir, ¿tú también eres practicante de ocultismo? Mira, soy muy novato en ese aspecto porque, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tarot, me gustan las cartas egipcias, las cartas francesas de Marsella, la quiromancia, todas estas adivinaciones. Creo que no te llevan a ningún lado, porque al final hay dos divisiones. O sea, yo, por ejemplo, estudiando filosofía te puedo decir que todo se responde con ciencia científica, pero la filosofía está en medio entre la ciencia oculta y entre la ciencia científica. Entonces, respondiendo a esa pregunta, creo que la filosofía, la sabiduría del conocimiento del ser humano, te puede a despejar un poco de estas dudas. Sin embargo, nada más te puede acercar a una verdad. No hay verdad absoluta, porque la verdad absoluta es incontenible para la sapiencia de un ser humano. Okay. O sea, no vas a encontrar ninguna verdad absoluta, por más que te esfuerces. Muy bien, amigo. Pues yo te agradezco mucho y por supuesto que se vale manifestar todo este tipo de teorías, todo este tipo de ideas, porque claro, justamente es lo que nos van forjando un criterio y así cada quien podrá sacar su conclusión sin que nadie te obligue ni te induzca a nada, ¿verdad? Muchísimas gracias, Irving. No, pues de antemano muchas gracias y pues es mi primera llamada después de hace muchos años de estarlos escuchando y pues para mí es una gran pres y un gran honor igual, amigo, poder estar con ustedes y muchísimas gracias. Que estés muy bien. Excelente. Okay, igualmente Gina y Nacho, cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, pues igualmente yo tengo un relato que quiero contarles. Cuando yo tenía aproximadamente 12 años, mi abuelo falleció. En ese tiempo pues yo era muy apegado a él y de igual manera todo el tiempo estuvimos juntos. Cuando él falleció, yo lo iba a buscar en las noches al panteón, ya que el panteón está cerca de ahí, de mi comunidad. Y pues yo despertaba básicamente todos los días temprano cerca de su tumba. Me comenta mi abuelita en aquel entonces que tenían que ir por mí y que tenía yo esa maña de todas las noches irme para allá, hasta llegar al grado de que me enfermé. Y pues según tuve entendido era porque me decían que mi abuelito me quería llevar con él por el mismo apego que hubo. Y pues ahorita últimamente lo he soñado, lo he visto y no sé a qué se deba, no sé si me puedan decir. Vaya interesante sueño, que tu abuelito viene y se lleva a alguien. Vamos, es
Es que fíjate, este momento en el que fallece tu abuelito, tienen tal apego que tú, una manera que sentías de estar cerca de él es que te ibas a su tumba. Y entonces yo creo que esto también, pues emocionalmente te afectó. Sin embargo, las creencias, e incluso tu abuelita te comentaba, es que el abuelito estaba haciendo que, pues en dado caso, tú también te fueras con él. Pero esta era una realidad, él se iba a la tumba. Sí, por eso, él sentía que el abuelito se lo quería llevar con él a la tumba, ¿no? Eso fue lo que yo entendí en el mensaje. Sin embargo, bueno, pues sabemos que eso pocas veces es real, eso pocas veces ocurre. Simplemente a veces nosotros sentimos un miedo ante esas situaciones que pues no necesariamente van a ocurrir. Mira, dice Tito Veros, en mi caso mi primo sueña con mi padre y me pasa los mensajes porque él sí habla, porque con él sí habla. O sea, a través de alguien de la familia. Es que eso también puede suceder, Gina. Eso también puede suceder, que alguien de la familia sea mucho más sensible y pueda pasar mensajes. Porque uno se pregunta, ¿por qué unos ven y otros no podemos ver absolutamente nada? Y es que pues no todos tenemos la misma percepción, y habrá en las familias alguien que sí lo tenga y que por eso a través de él vengan los mensajes. Vamos, si hemos sabido de personas con este llamado don de evidencia, como lo que nos platicaba nuestra amiga Katy, por ejemplo, y esa forma de recibir mensajes y poderlos transmitir a los demás, para algunas personas es una bendición, para otras personas es una maldición, porque lo hemos visto con gente que ni siquiera conoces, que no es de tu familia, que es gente ajena a ti, pero se te presenta un ser para darle un mensaje a alguien desconocido. En el caso de la familia, yo pienso, así como lo dice Tito, que sí puede ser muy, muy factible, sobre todo tratándose de un núcleo familiar, de un núcleo muy cercano, en donde sí puede ser, se puede dar el caso cuando hay alguien dentro del grupo familiar que tenga este famoso don de poder oír, sentir, hasta escuchar este tipo de mensajes de nuestros difuntos, de nuestros seres queridos que ya partieron, que se adelantaron. Y bueno, pues aquí lo importante es que lo puedas platicar, que lo puedas contar, que nos compartas estas experiencias, así como varios amigos ya lo están haciendo, y por supuesto que se los vamos a agradecer. El fantasma errante.